En su mente estaba yo, pensamiento de mi Dios, me esculpió con sus preciosas manos, a su imagen me creó. Satanás no descansó, con astucia engañó, pero Dios tenía un plan perfecto para volvernos a Él. Estábamos perdidos, mas Él nos encontró, la obra perfecta que su mano construyó. En esa cruz que se pintó de sangre, Él nos compró con amor eterno. Nos amó. Estábamos perdidos, mas Él nos encontró, la obra perfecta que su mano construyó. En esa cruz que se pintó de sangre, Él nos compró. Con amor eterno nos amó. Si estás perdido y en maldad, solo Cristo te puede cambiar. Si estuviste en la eternidad, perfección se manifestará. Somos el linaje del Señor, el mismo que vino a redimir. Toma posesión, Hijo del gran Rey, porque la palabra está en ti. Estábamos perdidos, mas Él nos encontró, la obra perfecta que su mano construyó. En esa cruz que se pintó de sangre, Él nos compró. Con amor eterno nos amó. Y estábamos perdidos, mas Él nos encontró, la obra perfecta que su mano construyó. En esa cruz que se pintó de sangre, Él nos compró. Con amor eterno nos amó. Que el Señor Jesucristo les bendiga una vez más en esta tarde, día viernes, cuando queremos avanzar con la palabra del Señor, y le invito a inclinar su rostro para orar.
Padre Celestial, autor y consumador de la vida, te damos gracias porque sigues siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Y Padre, tenemos vida, salud, no estamos atemorizados, no nos tambaleamos de un lado a otro, sino que estamos parados sobre las rocas sólidas, Señor. Y es por eso que en esta tarde, mientras y a medida que nos acercamos reverentemente a ti, esperamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que tú, Señor, puedas abrir un canal de bendición, porque tenemos, Señor, expectativa de conocer más profundamente tu palabra. Hay un deleite en el creyente que ha sido comprado a precio de sangre por conocer esta bendita y maravillosa palabra. Ayuda, Señor, a los que están en sus hogares, a los que están enfermos en este país y en otros lugares, a los que están, Señor, nerviosos, los que están, Padre, ahí depresivos. Padre, que todo ese reino de maldad salga y todo ese reino de oscuridad retroceda ahora a medida que la luz viene. Te damos gracias, Padre, porque enviaste un profeta para decirnos la verdad y para mostrarnos vivo a Jesucristo y hacerlo real en medio del pueblo. Recordamos cada uno de los enfermos en esta iglesia, Señor, los que hemos estado por días nombrando, Señor, los que están allá en Peyúgue, en Talca, Señor, el tío Rolando, también sé con él, Señor, creyendo que tú puedes sanar esa arteria, destaparla, y también, Dios mío, nuestra familia, nuestros amigos, familia Valareso allá en Perú, Señor, ellos están creyendo con todo su corazón que el auxilio y el socorro vendrá desde lo alto. Sé con esa familia, con nuestro hermano Neville, Dios mío, que está allí peleando la buena batalla de la fe. Recordamos al hermano Beltrán, a la pequeña Miriam, Señor. Cada uno de aquellos guerreros poderosos de la fe, Padre, susténtales, esfuérzales, Señor, mientras oramos que nos acompañes en este día, en este estudio, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Mientras buscamos en nuestras Biblias Daniel capítulo 2, versículo 31, para continuar en este maravilloso estudio de la edad de Pérgamo, quiero leer la cita de este día, la cita que llegó hoy, viernes 17 de julio, y dice así en el nombre del Señor, mientras ustedes buscan en su libro Daniel 2, versículo 31. Dice: observe qué tan cerca llega ahora a ese filo de navaja entre lo correcto y lo errado. Y recuerde, caerá a un lado o al otro, tanto que la línea llega a ser tan fina como el filo de una navaja, entre lo correcto y lo errado. Tiene que ser toda la palabra de Dios, no casi toda la palabra, sino toda la palabra, y ha llegado hoy, no a los luteranos, no a los metodistas, no a los pentecostales, sino a esta edad afilada, a esta edad en donde la unción del anticristo es tan perfecta que engañaría a los mismos elegidos. Ellos caerán en el lado equivocado si no vigilan eso. Como una cuña, vigilen, tengan cuidado. No estamos viviendo ahora en una edad pentecostal, ya pasamos esa edad. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. Romanos 13, versículo 12. Qué tremendo, qué importante. Es por eso que queremos despertar en usted el hambre, la sed por conocer la palabra. Hay un deleite en el creyente, ya lo leíamos en servicios anteriores, por conocer esta palabra, por tener la certeza que está caminando en el camino correcto. Así que espero que en este día usted pueda darle toda su atención a la palabra para que así pueda ser edificado. De nada sirve que yo esté leyendo, estudiando, esté resaltando tal vez o dándole más énfasis a ciertos versículos aquí si usted no está prestando atención en su hogar. Le pido que considere esto entre vida y muerte, porque es más tarde de lo que pensamos. Daniel 2, versículo 31 al 45, leemos en el nombre del Señor Jesucristo.
Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo, de las ceras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será más destruido, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dios bendiga la lectura de su palabra. Puede tomar su asiento en el lugar donde esté. En las 7 edades de la iglesia, la edad de Pérgamo, página 197, estábamos viendo, ¿verdad?, cómo Pérgamo quiere decir completamente casado, ¿verdad?, cómo el Estado y la iglesia se habían casado y la política y la religión fueron unidas. Amén. Eso es algo que usted puede observar con sus ojos hoy. Y también veíamos cómo Roma ya no había sufrido mucho decaimiento en cuanto a la parte material, y muy pronto sufriría por completo, pero ahora ya no importaba, porque su imperio religioso la mantendría sobre todo el mundo, gobernando desde adentro, donde no aparentará hacerlo desde afuera. Eso es la trampa religiosa que vemos hoy, que está moviendo toda la política en el mundo entero. Roma controlando el mundo a través de Estados Unidos. Lo hemos predicado y espero que Dios añada allí una revelación para que usted sepa dónde está caminando hoy. Queremos avanzar en este día para que Dios nos ayude a terminar el estudio y la lectura de la edad de Pérgamo. Después de leer el 2:31 de Daniel, dice el Señor Jesucristo a través de su siervo el profeta:
Aquí está revelado un registro detallado de historia futura que fue profetizado que vendría sobre la tierra desde el tiempo de Daniel hasta que Jesús viniera a reinar como el hijo de David. Es conocido como los tiempos de los gentiles. Este tiempo abarca 4 etapas históricas, las cuales fueron conocidas como el imperio dominante en cada etapa: Babilonia, Medo-Persa, griega y romana. Eso es la visión que vio, ¿verdad?, este rey Nabucodonosor, y el profeta Daniel está describiendo qué es lo que eran reinos. El primero babilonio, el segundo medo-persa, el tercero griego y Roma. La monarquía más grande y más absoluta fue la de Babilonia, que fue tipificada por la cabeza de oro. La que le seguía en grandeza fue el reino medo-persa, que, como muestra la historia, ciertamente fue menos gloriosa y fue tipificada con el pecho y los brazos de plata. Después le seguía la edad griega, cuyo rey fue el líder militar más ilustre que el mundo jamás haya conocido, así que bien fue tipificada como el vientre y muslos de metal. Fue menos gloriosa que las otras 2 anteriores. Al fin tenemos el último reino, el cual fue el Imperio Romano, representado como las piernas y los pies. Los reinos anteriores fueron representados como minerales puros, oro, plata y metal puro. Pero este último imperio fue hierro puro, solamente las piernas, porque cuando llegó a los pies era una mezcla de hierro y barro, tierra y mineral. Sencillamente no se pueden mezclar para producir consistencia y fuerza. Pero no solamente es cierto esto, sino que lo más asombroso es que este último imperio romano continuaría en su estado mezclado hasta el regreso de Jesús. Este imperio romano de hierro, el hierro significando poder y gran fuerza destructiva en contra de la oposición, habría de ser compuesto de 2 etapas mayores. Y ciertamente fue así, porque el imperio literalmente se dividió en 2, Oriente y Occidente. Ambas partes fueron muy poderosas, destruyendo todo lo que se le oponía. Así como disminuye la gloria y el poder de todos los imperios, también este imperio empezó a decaer. Y Roma cayó. El pagano imperio romano ya no era de hierro, se desmoronó, fue herido de muerte. Ahora no podía gobernar Roma. El fin le había llegado, según pensaba el mundo, pero cuán errado estaba, porque aquella cabeza, Roma, aunque herida, no fue herida hasta el punto de morir. Preste atención en eso. La traducción de Apocalipsis 13:3, según West es, escúchelo bien cómo se traduce esa parte 13:3 de Apocalipsis. Y una de sus cabezas pareció haber sido herida mortalmente por la cuchillada recibida en la garganta, y su herida de muerte fue sanada. Y el mundo entero, asombrado, siguió en pos de la bestia salvaje. Versículo 166. La gente se fija en Roma, se fija en la nación de Italia, y no obstante no se da cuenta de que Roma, con sus límites tan estrechos, donde el Papa tiene en realidad un área como su dominio, es literalmente una nación dentro de una nación, y ella tiene embajadores y recibe embajadores. Roma papal, falsamente llamada cristiana, aún es llamada la ciudad eterna. ¡Qué blasfemia! Ahora domina por medio de la religión aún más eficazmente que cuando Roma pagana imperial controlaba por medio del hierro puro de la fuerza. Amén. O sea, el trabajo sigue haciéndolo, y aún más que antes, controlando el mundo entero, ¿ve? Más eficazmente. Roma tomó un nuevo aspecto de vida cuando Constantino
juntó la iglesia y el Estado y respaldó esa unión con la fuerza. El espíritu que motivaba a la Roma pagana es el mismo espíritu que ahora motiva a la falsamente llamada Roma cristiana. Usted puede ver que eso es así porque ahora sabe que el Cuarto Imperio nunca dejó de existir, solamente cambió su ropaje exterior. Una vez que el concilio de Nicea hubo entregado el poder político de Roma a la iglesia, parecía que para la primera iglesia cristiana no había límites. El hombre cristiano, entre comillas, el nombre cristiano, que originalmente traía persecución, ahora era el nombre de los perseguidores. Y ahora aquí hay un relato histórico como Agustín de Hipona. Este hombre incitó a través de sus escritos y predicación a perseguir a los cristianos, a asolarlos, a torturarlos, con tal de que ellos se arrepintieran. Que ellos se arrepintieran de esta fe correcta para entonces entrar a adorar supuestamente a Dios, pero sabemos que ellos estaban en el paganismo. Versículo 170, la inclinación a derramar sangre estaba acrecentando la vid falsa en España. Ahora estaba influenciando al emperador Máximo a que se juntara en el ataque contra los verdaderos creyentes, quienes tenían con ellos la palabra, las señales y las maravillas. ¿Qué cosas tenían los creyentes? Palabra, señales y maravillas. Entonces algunos priscilianistas fueron traídos a Treves por el obispo Itacus en el año 385 después de Cristo. Él les acusó de brujería e inmoralidad y muchos fueron asesinados. Martín de Tours y Ambrosio de Milán protestaron esta acción y rogaron que cesara la persecución, pero sin resultados. Cuando la persecución fue prolongada, estos dos obispos negaron tener compañerismo con el obispo Gidatus y otros semejantes a él. Tan extraño como parece, el sínodo de Treves dio su aprobación a los asesinos. De aquí en adelante, particularmente durante la edad del oscurantismo, veremos a los dos hijos de la carne perseguir y destruir a los hijos del espíritu, aunque ambos reclaman ser del mismo padre, como fue en el caso de Ismael e Isaac. La oscuridad de corrupción espiritual se profundizaría y la verdadera luz de Dios disminuiría hasta que en términos de números apenas estaría encendida. Sin embargo, la promesa de Dios permanecería verdadera. La luz alumbra en la oscuridad y la oscuridad no puede impedirla. Ahora, hasta aquí no he hablado acerca de aquel punto de la historia como lo prometí hacer. Eso es la mezcla de la religión de Nimrod con la religión cristiana. Usted recordará que Atalus huyó de Babilonia a Pérgamo y edificó su reino fuera del alcance del imperio romano. A través de los años su reino floreció siendo nutrido por el Dios de este mundo, ese es Satanás. Una sucesión de sacerdotes, reyes siguieron a Atalus hasta el reino de Atalus III, cuando por razones conocidas solamente por la soberanía de Dios, él, por medio de su testamento, entregó el reino a Roma. Julio César entonces tomó el reino físico y el reino espiritual, y siendo sacerdote rey, llegó a ser máximo pontífice de la religión babilónica. Este título pasó a los emperadores que le siguieron hasta el tiempo de Máximo III, quien lo rechazó. Según la historia de Stevens, entonces fue cuando el Papa tomó la jefatura que el emperador rechazó, y hoy día todavía hay un pontífice en el mundo y ciertamente es máximo pontífice. Él tiene una triple corona y radica en Roma.
Y en Apocalipsis 17 Dios ya no se refiere a Pérgamo como la silla de Satanás, ni tampoco dice que allí es donde mora Satanás. No, el trono ya no es Pérgamo, ojo con eso, pero es Misterio Babilonia. No es en Babilonia, sino Misterio Babilonia. Es importante, amados hermanos, que entendamos esto. Ya el trono no está en Pérgamo, sino que ahora está en Misterio Babilonia. No en Babilonia, sino Misterio Babilonia. Es en una ciudad sobre 7 montes. Su cabeza es Anticristo, porque él ha usurpado la posición de Cristo, quien solo es mediador y quien solo puede perdonar pecados. Sí, él, máximo pontífice, está presente hoy día. Qué tremendo, qué cosa de cuidado es que podamos, hermanos, darle la atención al Señor para que así podamos tener un complemento de esto que Dios nos está dando y nunca saquemos estas cosas de contexto. Apocalipsis 2, versículo 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Vamos a entrar ahora a ver lo que es la doctrina de los nicolaitas. Usted recordará que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra nicolaita viene de 2 vocablos griegos, nikao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir el laico. Nicolaita quiere decir conquistar el laico. Ahora, ¿por qué es esto algo tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su iglesia en las manos de una jefatura elegida que se conduce con mentalidad política. Más bien ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres que son ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven por la palabra y quienes guían al pueblo por medio de la alimentación de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las multitudes fueran guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que la dirección tiene que ser santa, pero así también tiene que ser la congregación entera. Amén, ¿ve? Todos nosotros somos llamados a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Además, no hay nada en la palabra que respalde a sacerdotes o ministros como mediadores entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay nada que respalde que estén separados en su adoración al Señor. Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos, pero el nicolaita destruye estos preceptos y a la vez separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Amén. Ese es un espíritu nicolaita también. Amén. Controlar, subyugar, ponerse por sobre y separar. Amén. Tratando de hacerles creer a la gente, ¿verdad?, que solamente los ministros están y pueden hacer cosas que la iglesia no puede hacer, y eso no es así. Amén. El Señor se dirigió, Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. No dijo solo los pastores, solo los predicadores, no, Él dijo, ¿verdad?, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo vivo. Que Dios nos ayude entonces a entender esto. No solo dejémosle el trabajo a los predicadores, al pastor, sino que usted también tiene un propósito. Usted sabe entonces lo que es ser puesto en posición a través de la identificación suya por la palabra, viniendo a través del Espíritu Santo, para que así usted pueda tener una fe correcta. Amén. ¿Ve? Separa a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. Ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en 2 palabras: ancianos, presbíteros, entre paréntesis, sobrestante, obispo. O vamos a decirlo así, 2 palabras: ancianos y obispos. Aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, entre ellos Ignacio, empezaron a enseñar la idea de que un obispo era uno de preeminencia
o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Amén. ¿Ve? Escúchelo bien. Leo nuevamente porque siento que se le pasó. Siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. No está hablando, ¿verdad?, de un viejito de 80 años que ni siquiera cree el mensaje. Estamos hablando de la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Recordando acá como iglesia local, muchos años atrás, el hermano Morvan le dijo al hermano, le preguntó al hermano Bernardo Albornoz, le dijo, ¿cuántos años tienes acá en el Señor? Y Bernardo dijo, 20. Bueno, dice, tú eres un anciano. ¿Ve? O sea, es la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Repito, anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor. Él es un anciano no porque sea ordenado o elegido, sino porque es de mayor edad. Él es el más maduro, enseñado, no es un neófito, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto en Hechos 20. En el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder, insistieron que Pablo había dado al obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos, un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. ¿Ve cuán importante es quedarse con la palabra y no tratar de interpretarla? Aquí ellos dijeron, bueno, tiene que haber una diferencia entre anciano y obispo. Obispo seguramente es algo más especial, más selecto, así que nosotros vamos a ser el grupo selecto, vamos a ser los ancianos los obispos, y vamos a estar sobre los ancianos. Y entonces ahí siguió desviándose, ¿verdad?, de la verdadera verdad de la palabra. Tal concepto no era según las Escrituras ni según la historia. Sin embargo, un hombre aún de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. Así que lo que empezó como hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal, y así es hoy. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacer con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. Esto niega la dirección del Espíritu Santo, quien dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Esto entonces es antipalabra y anticristo. Mateo 20, versículo 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Mateo 23, versículos 8 y 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Apocalipsis 13:3 dice, para aclarar esto aún más, permítanme explicar el nicolaíta de esta manera. Recuerde usted que la Biblia dice, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sabemos que la cabeza herida fue el pagano imperio romano, aquel gran poder político mundial. Esta cabeza se levantó de nuevo como el imperio católico romano espiritual. Ahora fíjese cuidadosamente, ¿qué hizo la Roma política pagana, lo cual fue la base de su éxito? Ella dividió y conquistó. Siempre esa es una treta de Satanás, dividir y conquistar. Esa era la simiente de Roma, dividir y conquistar. Sus dientes de hierro desgarraron y devoraron. Cualquiera que ella desgarrara y devorara, aquel ya no podía levantarse, como cuando destruyó a Cartago y la sembró con sal. La misma simiente de hierro permaneció en ella cuando se levantó como la iglesia falsa, y su teoría ha permanecido igual, dividir y conquistar. Eso es el nicolaíta y Dios lo aborrece. Lo primero es dividir y luego conquista. Que Dios nos ayude. Por eso, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, las primeras páginas, ahí hay un texto muy hermoso que hemos llamado unas palabras para la novia. Ustedes son solo un grupo amoroso. Que Dios nos permita mantenernos unidos. Cuando alguien se separa, cuando alguien se empieza a quedar sin compañerismo, cuando alguien no quiere, ¿verdad?, estar en los grupos que hemos hecho para poder de alguna manera ministrarles mejor, empieza entonces a encerrarse y se empieza a quedar solo. Eso es un mal espíritu, hay algo allí errado. Amén. Sabemos que nosotros amamos las hojas y este compañerismo al cual nos referimos es en torno a la palabra. Por eso a veces yo les llamo, hermano, ¿cómo estamos? Estamos escuchando los mensajes, estamos en oración, estamos buscando de Dios en su palabra. Amén. Manténganse unidos como un solo grupo amoroso. Hermano, no vaya a hablar mal de nadie. Satanás no va a estar tranquilo, él va a empezar a mover algo dentro del grupo o traer a alguien de afuera para armar allí un lío, pero usted no vaya a tomar parte en eso. Amén. Apriétese el cinturón, estamos en los últimos días. Amén. Ahora, es un hecho bien conocido, estamos hablando, ¿verdad?, de la doctrina de los nicolaitas. Es un hecho bien conocido en la historia que cuando este error entró en la iglesia, los hombres empezaron a competir para el oficio de obispo, resultando en el otorgamiento de esta posición a los más educados, los más favorecidos económicamente y los más aventurados en la política. El conocimiento y el programa humano empezaron a reemplazar la sabiduría divina y el Espíritu Santo ya no controlaba. Esto era en verdad un mal trágico porque los obispos empezaron a decir que ya no se exigía un carácter transparente para ministrar la palabra o los ritos de la iglesia, porque los elementos y las ceremonias eran lo que más importaban. Esto permitió que hombres malvados, engañadores, desgarraran el rebaño. Y me pregunto yo, ¿cuántos de estos todavía están infiltrados y despedazando iglesias y ovejas? Que el Espíritu Santo los descubra. Con la doctrina humana de la elevación de obispos a un lugar no concedido por las Escrituras,
El siguiente paso fue el otorgamiento de títulos clasificados que culminó en la edificación de una jerarquía religiosa. Y dentro de un poco tiempo aparecieron arzobispos sobre los obispos y cardenales sobre arzobispos, y al llegar el tiempo de Bonifacio III había un papa sobre todos, un pontífice. Ya con la doctrina nicolaíta y la mezcla de cristianismo con babilonismo, los resultados tenían que ser lo que vio el profeta Ezequiel en el capítulo 8, versículo 10. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Apocalipsis 18, versículo 2 en adelante. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Abajo del 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Esta doctrina nicolaíta, esta regla que fue establecida en la iglesia, fue censurada por mucha gente que podía leer la rara epístola o artículo escrito por alguna persona piadosa acerca de la palabra. ¿Qué hizo entonces la iglesia? Excomulgó a los maestros justos y quemó los pergaminos. Dijeron: se necesita una educación especial para leer y entender la palabra. Eso era toda parte de una trampa de Satanás. Pues aún dijo Pedro que muchas cosas que escribió Pablo eran difíciles de entender. Habiéndoles quitado la palabra, pronto llegaron a donde solamente oían lo que el sacerdote tenía que decir y hacían lo que él les indicaba. O sea, ya no podían ellos mirar, leer, ¿verdad? U oír, diríamos así, hombres que habían sido instruidos por Dios y el Espíritu Santo, porque ya los habían sacado y ahí tenían ahora un sacerdote diciéndoles cómo dirigirse, cómo caminar, qué hacer, aun cuando no fuera de acuerdo a la palabra. A eso llamaron Dios y su santa palabra. Estos se apoderaron de las mentes y de los corazones de la gente y los hicieron esclavos de un sacerdocio déspota. Amén, cruel, despiadado. Ahora, si usted quiere la prueba de que la Iglesia Católica demanda las vidas y las mentes de los hombres, escuche el edicto de Teodosio X. Mire cómo la Iglesia Católica demanda las vidas y las mentes de los hombres. Escuche este edicto de Teodosio X con atención. Es la voluntad de nosotros, los 3 emperadores, que nuestros súbditos adhieran firmemente a la religión que fue enseñada por San Pedro a los romanos, la cual ha sido fielmente preservada por la tradición y la cual también es ahora profesada por el pontífice Dámaso de Roma y Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica según la institución de los apóstoles y la doctrina de los evangelios. Presta atención. Creamos todos en una deidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, de igual majestad de la Santa Trinidad. Ordenamos que los seguidores de esta fe sean llamados cristianos católicos. Y señalamos a todos los seguidores insensatos de las demás religiones con el nombre infame de herejes. Y prohibimos que sus conventículos asuman el nombre de iglesia. Además de la condenación de juicio divino, ellos deben estar en espera del grave castigo que nuestra autoridad, guiada por la sabiduría celestial, vea conveniente aplicar. ¿Cómo va desviándose lo que comienza, verdad, acá con
la doctrina de los nicolaitas, donde ellos malinterpretan las palabras que Dios dio a través del apóstol Pablo, para ellos hacer una simple diferencia entre ancianos y obispos. Hambrientos de poder, ellos se hacen llamar entonces obispos sobre ancianos, y luego de eso empieza a escalar ahora, otros avanzan más, llamándose arzobispos, que están sobre los obispos, y cardenales, que están sobre los arzobispos, y luego un papa o un pontífice. Todo eso con una mala interpretación de la palabra de Dios. Por eso no fuimos llamados a interpretarla, sino a creerla, porque Dios es su propio, el Espíritu Santo es su propio intérprete, y Dios revela su palabra al cumplirla. No esté interesado en producir la verdad, sino en recibir la verdad para creerla y obedecerla, vivirla. Que Dios nos ayude. ¿Y dónde terminan? Llamándose entonces, a través de este edicto, cristianos católicos, y luego llaman a todos los otros seguidores de otras iglesias o otra fe insensatos, y luego los llama herejes. Cualquier otro que no fuera cristiano católico es un hereje. Y luego ellos dicen que ellos van a traer un grave castigo con la autoridad que ellos tienen sobre esta gente. Preste atención. Las 15 leyes penales que este emperador despachó en el mismo número de años restaron de los evangélicos todos los derechos de ejercer su religión. Los excluyó de todo oficio civil y los amenazaron con multas, decomisos, destierros y en algunos casos la muerte. Versículo 188, página 204. ¿Sabe usted que nos encontramos rumbo a lo mismo hoy día? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Preste atención. Amén. Nos encontramos rumbo a lo mismo hoy día. Cuando la gente empieza a hacer correr un rumor y luego dice, esa no es una iglesia, ellos son esto, son una secta, son esto y lo otro. Eso es un espíritu, es el espíritu de Satanás influenciando los corazones de la gente. Es el mismo espíritu que estuvo obrando allá en la edad de Pérgamo, y un profeta descubre ese espíritu y dice, nos encontramos rumbo a lo mismo hoy día. La Iglesia Católica Romana se llama a sí mismo la Iglesia Madre. Se dice ser la iglesia primera u original, y eso es absolutamente la verdad. Ella fue la primera y original iglesia de Roma que cayó y entró en el pecado. Fue la primera que se organizó, y en ella fueron hallados los hechos y luego la doctrina del nicolaíta. Nadie negará que ella sea una madre, es una madre y ha producido hijas. Ahora una hija viene de una madre, una mujer vestida de escarlata, está sentada sobre los 7 montes de Roma. Ella es una ramera y ha engendrado hijas. Aquellas hijas son las iglesias protestantes que salieron de ella y luego volvieron a entrar en la organización y el nicolaíta o nicolaísmo. Esta madre de las hijas iglesias es llamada una ramera, una mujer que no ha sido fiel a sus votos matrimoniales. Ella estaba casada con Dios, pero luego salió a fornicar con el diablo, y de sus fornicaciones ha producido hijas que son exactamente iguales a ella. Esta combinación de madre e hija es antipalabra, antiespíritu y por lo tanto anticristo, ciertamente anticristo. Versículo 190. Ahora, antes de que me adelante mucho, quiero decir que estos primeros obispos pensaban que eran superiores a la palabra. Qué tremendo. Ellos llegaron a pensar que eran superiores a la palabra, y sabemos que la palabra es Dios mismo. Amén.
Ellos decían a la gente que podían perdonar sus pecados al solamente confesarlos. Eso nunca ha sido verdad. En el segundo siglo empezaron a bautizar a los infantes. Pusieron en práctica el bautismo regenerativo. Ahora usted ve de dónde viene esto del bautismo de los pequeños, de los niños. No hay tal cosa en las Escrituras. Usted, amado hermano y hermana que está sintonizando o mirando por las pantallas este mensaje, no hay tal cosa como bautismo de niños en las Escrituras. Eso es una falsa doctrina de la Iglesia Católica. Con razón la gente está toda confundida hoy día. Si estuvieron tan confundidos allá, estando tan cerca a Pentecostés, hoy están en una condición desesperada, estando a 2000 años más lejos de la verdad original. Hoy, Iglesia de Dios, solamente hay un remedio: volver a la palabra y mantenerse con ella. La doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14, estamos viendo la doctrina de los Nicolaitas y ahora la doctrina de Balaam. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora es imposible tener la tendencia de Nicolaita en la iglesia y no tener también esta otra doctrina. Vea esto: al restar la palabra de Dios y el movimiento del Espíritu como los medios de adoración, los que me adoran es necesario que me adoren en espíritu y en verdad, entre paréntesis, entonces se le tendrá que dar al pueblo otra forma de adoración como sustituto, y sustitución significa balaamismo. ¿Qué significa sustitución? Balaamismo. Si esperamos entender lo que es la doctrina de Balaam en la iglesia en el Nuevo Testamento, nos conviene regresar y ver lo que era en la iglesia en el Antiguo Testamento y aplicar eso a aquella tercera edad y luego traerla al presente. El relato se halla en Números del capítulo 22 al 25. Sabemos que Israel era el pueblo escogido de Dios. Eran los pentecostales de su día. Ellos habían tomado refugio bajo la sangre y todos ellos habían sido bautizados en el Mar Rojo y salieron de entre las aguas cantando en el Espíritu y danzando en la fuerza del Espíritu Santo, mientras que María, la profetisa, tocaba su pandero. Después de un cierto tiempo de viaje, estos hijos de Israel llegaron a Moab. ¿Recuerda usted quién fue Moab? Él fue el hijo de Lot por una de sus mismas hijas, y Lot fue el sobrino de Abraham. Así que Israel y Moab eran parientes. Quiero que usted vea eso. Los moabitas conocían la verdad, ya sea que la viviesen o no. ¿Ve? Los moabitas conocían la verdad, ahora era asunto de ellos vivirla o no vivirla. Así que espero que no haya ningún moabita escuchando este mensaje en este día que conozca la verdad pero no esté dispuesto a vivirla. Así que reprenda ese espíritu moabita de su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Israel llegó a la frontera de Moab y mandó mensajeros al rey diciendo: nosotros somos hermanos, permítenos pasar por tu tierra. Si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos. Pero el rey Balac se perturbó mucho. Como cabeza de aquel grupo nicolaíta, de ninguna manera estaba dispuesto a permitir que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo, con sus rostros luciendo la gloria de Dios. Era demasiado peligroso, siendo que había la posibilidad de que perdiese a algunos de sus miembros. Así que Balac prohibió el paso de Israel. En otras palabras, dijeron: no queremos compañerismo con ustedes porque ustedes son muy espirituales. Pero la verdad fue tan grande su temor de ese pueblo que fue y buscó a un profeta asalariado que se llamaba Balaam.
y le rogó que intercediera por él ante Dios y que le suplicara al Todopoderoso que maldijera a Israel y lo dejara sin poder. Y Balaam, ansioso de tomar parte en asuntos políticos y así ser un hombre grande, estaba dispuesto y feliz en hacerlo. Pero viendo que tenía que allegarse ante Dios para recibir el permiso, para poder impartir la maldición al pueblo, porque no lo podía hacer de sí mismo, entonces fue a preguntarle a Dios si podía obtener su permiso para dicha tarea. Ahora, ¿no es esa la misma actitud de los nicolaitas que tenemos hoy día, los cuales maldicen a todos los que no les siguen por su camino? Cuando Balaam le pidió permiso a Dios para ir, Dios se lo prohibió. Eso le dolió, pero Balac persistió, prometiéndole aún mayores recompensas. Balac era el rey y le estaba prometiendo más riquezas al profeta asalariado Balaam y honores. Entonces Balaam volvió a hablar con Dios. Ahora, una sola respuesta de Dios debiera de haber sido suficiente, pero no fue así para el obstinado Balaam. Cuando Dios vio su perversidad, le dijo que se levantara y que fuera. Prontamente ensilló el asno y se fue. Él debería haberse dado cuenta de que eso solamente era la voluntad permisiva de Dios y que no le iba a ser posible maldecir a esa gente, aunque fuera 20 veces y tratara 20 veces. Cuán semejante a Balaam es la gente de hoy día. Creen en 3 dioses, se bautizan en 3 títulos en vez del nombre. Sin embargo, Dios manda el Espíritu sobre ellos como hizo con Balaam y continúan creyendo que están exactamente bien y son en realidad perfectos balaamitas. Amén. Creyendo en 3 dioses y aunque Dios envía el Espíritu Santo sobre ellos, ellos creen que están bien, pero son balaamitas. ¿Ve usted la doctrina de Balaam? Continúe después, hágalo de su propia manera. Ellos dicen, pues Dios nos ha bendecido, tiene que estar bien. Yo sé que Él les ha bendecido, no niego eso, pero es la misma ruta organizacional que tomó Balaam. Es un desafío a la palabra de Dios, es enseñanza falsa. 201. Así que Balaam corrió impetuosamente por su camino hasta que un ángel de Dios se puso en el camino prohibiéndole el paso, pero aquel profeta, paréntesis, obispo, cardenal, encargado, presidente o sobrestante, estaba tan cegado a las cosas espirituales por la idea de honor, gloria y dinero que no pudo ver el ángel parado en el camino con la espada desenvainada para cerrarle el paso al profeta enfurecido. Amén. No lo pudo ver este profeta caído, ¿verdad? Pero sí lo vio el asno. El asno lo vio y trató de evadirlo por un lado y por el otro hasta que por fin le quebró el pie a Balaam, aplastándolo contra una pared de piedra. El asno se detuvo y no siguió más adelante, no podía. Balaam saltó del animal y empezó a azotarlo. Entonces sucedió que el asno empezó a hablar a Balaam. Dios permitió que aquel asno hablara en una lengua. Aquel asno no era híbrido, él era simiente original. Le dijo al profeta cegado, ¿no soy yo tu asno y no te he cargado fielmente? Así que a veces nosotros decimos mulo, decimos mula, pero un profeta pone en orden las cosas. Era un asno, era, ¿verdad? No era algo híbrido, era algo original. Por eso estaba hablando de esa forma. ¿No soy yo tu asno y no te he cargado fielmente? Balaam respondió, sí, tú eres mi asno y me has cargado fielmente hasta ahora. Y si no puedo hacer que te muevas, te voy a matar. Oh, ¿qué es esto? ¿Hablando con un asno? Eso es raro, pensé que oía al asno hablar y no le estaba respondiendo, y yo le estaba respondiendo. Ese es el diálogo, ¿ve?
Dios siempre ha hablado en una lengua. Él habló en la ocasión de la fiesta de Belsasar y luego en Pentecostés. Lo está haciendo de nuevo hoy. Es una amonestación de juicio que viene pronto. 205. Entonces Balaam vio el ángel y éste le dijo que si no hubiera sido por el asno, él ya hubiera muerto por haber tentado a Dios. Pero cuando Balaam prometió volver a casa, le fue dicho que siguiera, pero con la admonición de decir solamente lo que Dios le dijera. Balaam fue y edificó 7 altares para el sacrificio de los animales limpios. Él mató un carnero significando la venida del Mesías. Él sabía qué hacer para llegar ante Dios. La mecánica la tenía perfectamente bien. Presta atención. La mecánica la tenía perfectamente bien, pero no la dinámica. Igual como hoy. ¿No pueden ver ustedes nicolaitas? Amén. Allá en el valle estaba Israel ofreciendo los mismos sacrificios, haciendo las mismas cosas, pero solo uno tenía las señales que seguían. Solamente uno tenía a Dios en su medio, ceremonial, formal. Hay algunas palabras, hermanos, que yo he tenido que rayar porque no están bien en este libro, en mi libro. Por eso a veces estamos tropezando. Leo nuevamente el 207. Allá en el valle estaba Israel ofreciendo los mismos sacrificios, haciendo las mismas cosas, pero solo uno tenía las señales que seguían. Solamente uno tenía a Dios en su medio. Ceremonia formal no le conducirá a ninguna parte. No puede tomar el lugar de la manifestación del Espíritu. Amén. Esto no es una ceremonia, no es una tradición, nada, hermano. Por eso decimos que usted viniendo a la iglesia no espere irse en un rapto si usted solamente es un miembro de iglesia. Amén. O usted está siguiendo un rito, una ceremonia formal. Usted tiene que entrar en Cristo por el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y recibir esa dinámica que es una rellenura del Espíritu Santo. Sabemos, hermano, que justificación abrió paso a santificación y santificación abrió paso al Espíritu Santo. Y ahora el Espíritu Santo fue prometido venir en la persona de Jesucristo. Amén. Y es a Él a quien hemos recibido y esperamos que Él termine la obra que comenzó en nosotros. Ya vamos a cerrar, hermano. No sé, yo estoy corriendo aquí, pero espero que usted esté muy, muy atento allí. ¿Ve? ¿Ve? Solamente uno tenía a Dios en su medio. Ceremonia formal no le conducirá a ninguna parte. No puede tomar el lugar de la manifestación del Espíritu. Eso es lo que sucedió en Nicea. Ellos persuadieron a la gente a recibir la doctrina de Balaam en vez de la doctrina de Dios. Allí tropezaron y cayeron, llegaron a ser hombres muertos. Después de que se hizo el sacrificio, Balaam estaba listo para profetizar. Pero Dios le enredó la lengua y no podía maldecirlos, más bien los bendijo. Balac estaba muy enojado, pero Balaam no podía hacer nada con respecto a la profecía. Había sido dicha por el Espíritu Santo. Así que Balac le dijo a Balaam que si descendiera al valle y que viera sus imperfecciones para ver si había alguna posibilidad para maldecirlos. La táctica que usó Balac es la misma táctica que usan hoy día. Las denominaciones grandes miran a los grupos pequeños y cualquier cosita que hayan entre ellos para producir un escándalo lo sacan y lo gritan. Si los modernistas viven en el pecado, nadie dice nada, pero permita que uno de los escogidos se meta en un problemita y todos los periódicos en la nación lo publicarán. Sí, Israel tuvo sus imperfecciones, carnalidades. Tenían su lado que no era digno de alabanza, pero a pesar de sus imperfecciones, por el propósito de Dios, quien obra por medio de la elección, por gracia y no por obras, ellos tenían la nube de día y la columna de fuego de noche
tenían a la piedra herida, la serpiente ardiente y las señales y las maravillas. Ellos estaban vindicados, no en sí mismos, sino en Dios. Dios no tuvo respeto para con ellos, nicolaitas, con aquellos nicolaitas, con sus grados de educación de PhD, LLD, DD y todas sus finísimas organizaciones y lo mejor que el hombre podría producir, pero sí tuvo respeto para con Israel, porque ellos tenían la palabra vindicada en su medio, aleluya. Es muy cierto que Israel no estaba en sus mejores condiciones, recién habiendo salido de Egipto en huida precipitada, pero de todas maneras era un pueblo bendecido. Todo lo que habían conocido por más de 300 años era cuidar el ganado, labrar los campos y ser esclavos bajo el temor de la muerte de los egipcios, pero ahora estaban libres. Era un pueblo bendecido por medio de la soberanía de Dios. Cierto, Moab despreciaba a Israel, todas las demás naciones la despreciaban también. La organización siempre desprecia a los que no son organizados, y si no logran organizarlos por medio de la determinación, entonces los destruyen por no haberse sujetado. Ahora alguien me podrá preguntar, hermano Branham, ¿por qué piensa usted que Moab estaba organizado e Israel no? ¿Dónde saca tal idea? De esta misma Biblia. Aquí todo está tipificado, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en forma de relato, está escrito para nuestra admonición, para que de ello podamos aprender. Aquí está, Números 23, versículo 9. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré, aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. Allí está Dios mirando desde la cumbre de las peñas, no allá en algún valle buscando sus puntos malos para condenarlos. Dios mirándolos como quería verlos, de la altura de amor y misericordia. Ellos moraban solos y no estaban organizados. Amén. Ellos no tenían rey, tenían más bien un profeta, y el profeta tenía a Dios en él por el Espíritu, y la palabra vino al profeta y la palabra salió para el pueblo. Ellos no pertenecían a las Naciones Unidas, no pertenecían al Concilio Mundial de Iglesias, a los bautistas, presbiterianos, asambleas de Dios o cualquier otro grupo. No tenían necesidad de pertenecer a ningún grupo. Ellos estaban unidos a Dios, no tenían necesidad del consejo de los concilios, tenían el así dice el Señor, aleluya. Ahora, a pesar de que Balaam conocía la forma correcta para llegar a Dios y podía traer una revelación del Señor por medio de un don especial de poder, todavía con todo eso, él era un obispo en el grupo falso. Porque, ¿qué hizo ahora para obtener gracia con Balac? Formuló un plan por el cual Dios estaría forzado a obrar con muerte sobre Israel. Así como Satanás sabía que podía engañar a Eva, hacerla caer en pecado carnal y así causar que Dios fijara su sentencia de muerte pronunciada en contra del pecado, así también Balaam sabía que si él podía hacer que Israel pecara, Dios tendría que tratar con ellos con muerte. Mire usted lo astuto, hermano. Así que él formuló una manera para hacerlos que viniesen a ligarse con el pecado. Envió invitaciones para que viniesen al banquete de Baal Peor. Vengan a adorar con nosotros. Ahora no hay duda de que Israel había observado los banquetes de los egipcios, así que no sentía que fuera gran pecado ir a ver y quizás comer con la gente. ¿Qué pues hay de malo en el compañerismo? ¿Debemos amarlos o no es así?
¿O cómo es que los vamos a ganar? Teniendo amistad no puede dañar a nadie, o así lo pensaron. Pero cuando aquellas moabitas sensuales empezaron a bailar y a desvestirse mientras bailaban su rock and roll y su twist, y el deseo aumentó en los israelitas y fueron llevados al adulterio, y Dios en su ira quitó la vida de 42,000 israelitas, hermano, 42,000 israelitas, todo lo que es la ciudad de Constitución, más o menos, para que usted tenga una idea aproximada. Amén. ¿Por qué? Porque este profeta caído llamado Balaam, ¿verdad?, inventó un plan, se confabuló con el rey Balac e invitaron a un banquete. Como ellos venían saliendo de Egipto, dijeron, bueno, ¿qué hay de malo? Vamos a tener un poquito de compañerismo, vamos a comer con ellos, vamos a disfrutar la fiesta, todo va a estar bien. Pero la trampa era la fornicación, porque así dice la Escritura. Cómo entonces Balaam enseñó al pueblo, ¿verdad?, a través de su enseñanza a fornicar. Y ahora vemos el resultado: 42,000 israelitas muertos por causa del juicio de Dios. Y eso es lo que hizo Constantino también, sus sucesores en Nicea y después de Nicea. Invitaban al pueblo de Dios a su convención, y cuando la iglesia se sentó a comer y luego se levantó para jugar, participando en formalidades eclesiásticas y en ceremonias y fiestas paganas llamadas según ritos cristianos, ya estaba atrapada, había cometido fornicación y Dios se apartó de ella. Cuando cualquier hombre se desvía de la palabra de Dios y se junta con una iglesia, preste atención, en vez de recibir el Espíritu Santo, aquel hombre muere. Cuando cualquier hombre se desvía de la palabra de Dios y se junta con una iglesia, en vez de recibir el Espíritu Santo, aquel hombre muere. Muerto, así es. No se una usted a ninguna iglesia. No se meta en ninguna organización ni se deje llevar por credos y tradiciones, ni por cualquier cosa que tome el lugar de la palabra y el Espíritu. De otra manera, usted estará muerto, estará terminado. Usted estará muerto, eternamente separado de Dios. Así ha sucedido en cada edad desde ese entonces. Dios libra al pueblo, ellos salen por medio de la sangre, son santificados por la palabra, caminan a través de las aguas del bautismo y son llenados del Espíritu. Pero después de un tiempo el primer amor se enfría un poco y a alguien se le ocurre que se deben organizar para preservarse y para hacerse un nombre, y se organizan de nuevo en la segunda generación y a veces aún antes. Ya no tienen al Espíritu de Dios sino solamente una forma de adoración. Están muertos, se han mezclado con credos y ceremonias y no, en ellos no hay vida. Así dice. Así que Balaam causó que Israel cometiera fornicación. ¿Sabe usted que fornicación física es el mismo espíritu que está en la religión organizada? Yo dije que el espíritu de fornicación es el espíritu de la organización, y todos los fornicarios tendrán su parte en el lago de fuego. Y eso es lo que Dios piensa de la organización. Sí, Señor, la ramera y sus hijas estarán en el lago de fuego. Denominaciones no son de Dios, nunca han sido y nunca serán. Es un espíritu errado el que separa al pueblo de Dios en clases de jerarquía y laicos. Por lo tanto, es un espíritu errado el que separa al pueblo del pueblo. Eso es lo que hacen las organizaciones y denominaciones. Al organizarse se separan de la palabra de Dios y se sujetan al adulterio espiritual. Ahora note que Constantino preparó fiestas especiales para la gente. Eran fiestas paganas antiguas con nombres nuevos tomados de la iglesia, o en algunos casos eran ritos cristianos que fueron abusados con ceremonias paganas. Él tomó la adoración del dios Sol y lo cambió al Hijo de Dios.
en vez de celebrarlo el día 21 de diciembre, que era cuando antes celebraban la fiesta del dios Sol, lo adelantaron al 25 de diciembre y lo llamaron el cumpleaños del Hijo de Dios. Pero nosotros sabemos que el Señor nació en abril, ponga un amén allí, cuando la vida empieza y no en diciembre. Y tomaron la fiesta de Astarte y la llamaron la celebración de la Pascua, en la cual el cristiano debe celebrar la muerte y resurrección del Señor. En verdad, era una fiesta pagana a Astarte. Colocaron altares en la iglesia, pusieron también imágenes, dieron al pueblo lo que llamaron el credo apostólico, aunque no se encuentra en la Biblia. Enseñaron al pueblo la adoración a los antepasados y así, haciendo de la Iglesia Católica Romana la iglesia espiritista más grande del mundo, toda ave inmunda estaba en esa jaula, y usted encuentra a los protestantes con sus organizaciones haciendo la misma cosa. Comían de las cosas sacrificadas a ídolos. Ahora, yo no digo que esto en verdad significa que ellos estaban literalmente comiendo carnes sacrificadas a ídolos, porque aunque el concilio en Jerusalén había hablado en contra de tales cosas, Pablo no dijo mucho al respecto, solamente que los ídolos no eran nada. Solamente era un asunto de conciencia, exceptuando algún caso donde se ofendía a algún hermano más débil y entonces no era permitido. Lo que es más, esta revelación tiene que ver con gentiles y no con judíos, siendo que estas son iglesias gentiles. Amén. Yo veo esto en la misma luz en que veo las palabras de nuestro Señor. Si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tenéis vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted entiende que comer en realidad es participar en un sentido espiritual. Así que cuando esta gente estaba inclinándose ante imágenes, encendiendo velas, participando en días festivos de los paganos, confesando sus pecados a hombres, lo cual todo pertenece a la religión del diablo, fueron participantes con el diablo y no con el Señor. Estaban en la idolatría, ya sea que lo admitieran o no. Pueden hablar todo lo que quieran y decir que los altares y el incienso son solamente para recordar las oraciones del Señor o lo que ellos crean que signifique, y pueden decir que cuando oran ante la imagen es solamente para mayor énfasis, y que cuando se confiesan al sacerdote en verdad lo están haciendo a Dios en sus corazones, y cuando dicen que el sacerdote los perdona, sencillamente lo están haciendo en el nombre del Señor. Pueden decir lo que quieran, pero están participando en la bien conocida religión satánica babilónica y se han unido a ídolos y han cometido fornicación espiritual, lo cual significa muerte. Están muertos. Entonces la iglesia y el Estado se casaron. La iglesia se unió con ídolos, con la fuerza del Estado respaldándolos. Ellos sintieron que ahora el reino había venido y la voluntad de Dios había sido ejecutada en la tierra. Con razón la Iglesia Católica Romana no está esperando la venida del Señor Jesús. No son de los que creen en el milenio. Ya tienen su milenio aquí mismo. El Papa está reinando ahora mismo y Dios está reinando en él según esta falsa religión. Así que cuando Él venga, según ellos, tiene que ser cuando la tierra nueva y los cielos nuevos sean preparados, pero están equivocados. Aquel Papa es la cabeza de la iglesia falsa y en verdad va a haber un milenio, pero mientras eso esté sucediendo, Él no participará de ello, Él estará en alguna otra parte. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a quedar, hermanos, hasta aquí y luego continuaremos con la amonestación, con la recompensa. Nos quedan 3 hojas para
cerrar esta parte de la edad de Pérgamo, que esperamos que usted ahí en su casa vaya y la esté cotejando con lo que yo estoy leyendo y en oración buscando que el Señor abra cada día más su entendimiento. Oramos al Señor. Padre celestial, autor y consumador de la vida, gracias te damos, Señor, porque podemos mirar en este libro las cosas que tú inspiraste a tu profeta a escribir, y ahora, Señor, podemos también ver con los ojos de la palabra a nuestro alrededor y ver, Señor, en el escenario en el que estamos caminando, cómo, Señor, esto va tan paralelamente con el día presente. Ayúdanos a salir, Señor, de toda influencia humana, mundanal, pecaminosa, que podamos mirarte a ti por sobre todas las cosas, Señor, que entendamos, Señor, que tú dijiste en tu palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. No queremos tener nuestra confianza en ningún hombre, solo en ti, aquel que vino, caminó entre nosotros, fue a la cruz del Calvario, pagó el precio requerido y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Bendice a tus hijos, bendice, Señor, a esta tu novia, Señor, la iglesia que está esperando subir en el rapto. Prepáranos, Señor, en nuestros corazones cada día para vivir más cerca de ti. Oramos una vez más por los enfermos, por los decaídos. Solo tú puedes sanar la enfermedad, solo tú puedes dar libertad al cautivo y ayudar, Señor, a aquellos que están en batalla. Lo pedimos sabiendo que estarás con nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Un Salvador hallé en Jesucristo. Él me salvó de toda mi maldad. En las tinieblas Él me había visto y me llevó
mientras suena la música. No tiene unas palabras para él en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Él me salvó, amén. Él me salvó y me llenó de grande gozo que rebosa el corazón. Ese